Xolotl Media. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Día de música en Xolotl Media. Coño, pues bienvenidas, bienvenidos. Grabando en 3, 2. Red llamando a Xolotl. Red llamando a Xolotl. Contesta. Estamos a punto de empezar. La tercera no es la vencida. ¿Qué tal amigos? Soy Cerebro Rojo, titular del programa La Tercera No es la Vencida. Y en esta ocasión vamos a recordar en un especial lo que fue el señor Blue Demon. El señor Blue Demon que es y será todavía al día un ícono de la lucha libre en México, a nivel nacional y por supuesto a nivel internacional. Y también saber que siempre fue el rival del Santo. No solo en el ring, sino también en las películas, porque también él fue considerado un ícono dentro del cine mexicano en esa época dorada del cine, donde los luchadores, los superiores mexicanos que no tenían más poder que los raquetazos, las patadas voladoras, los relojes que en aquellos entonces no se imaginaba uno, que en las películas actuales de superhéroes son pecataminuto, todos lo tienen. Ese gran manotas, como le decían sus amigos, era conocido porque se veía que tenía unas manos que parecían planchas de carnicero, dicho con todo respeto. Ese Blue Demon, ese demonio azul que marcó toda una época, esa historia que se sigue contando y sigue causando revuelo, sigue causando y siendo ejemplo para muchos luchadores, que muchos han querido tener su estilo, pero Blue Demon Jr. Blue Demon era un estilo diferente y era chaparrito, pero era un dado el señor. Siempre fue y demostró, no solo arriba sino abajo del ring, demostró que era un talento, era una persona con mucho corazón, ayudaba al que podía. No, mucha gente piensa que a lo mejor esa leyenda ya nació así, como con todos esos dones, esas capacidades de enfrentarse a lo que fuera. Blue Demon dejó y sigue marcando tendencia en muchas cosas, sigue siendo buscado en fotografías, en historias, sigue siendo mencionado. Y entonces este es un especial para Blue Demon, que forjó a muchos luchadores en su momento y forma a muchos luchadores que lo agarran a él como ejemplo. Entonces empezamos este capítulo de La Tercera No es la Vencida con este especial para Blue Demon. Blue Demon, mejor conocido en la vida real como Alejandro Muñoz Moreno, pasó a la historia de la lucha libre como el demonio azul, como Blue Demon, uno de los luchadores más carismáticos arriba del ring, un profesional que se mantuvo en entrenamiento hasta el final de sus días, porque él no dejaba de entrenar. Aún así las lesiones que sufrió, él quería seguir luchando, porque en aquellos tiempos, en aquellos entonces, sí era la gente muy, muy, muy clavada en lo que hacía, en luchar, en mantenerse físicamente, alimentarse bien, no trasnochar. Ya en la actualidad pues ya todo cambia, todo tiene un motivo y tiene una consecuencia. Él siempre se mantuvo bien, incluso él nunca perdió su incógnita y la apostó, pero nunca perdió. Entonces Blue Demon, como les decía, es un ícono de este deporte, del pancracio nacional y también internacional. Fue un luchador carismático arriba del ring, un profesional que, como les decía, siempre entrenó hasta el día de su muerte en el año del 2000. Pocos conocieron su rostro, un secreto celosamente guardado, pero ya ahorita es posible verlo en fotografías, en televisión incluso, no, porque entre sí era un celosazo.
leyenda del ring, actor por más de 25 películas, autor, promotor del deporte. Fue un personaje versátil y, como les digo, es un ícono de la lucha libre en México. El 24 de marzo de 1922, en una población rural del estado de Nuevo León, nació Alejandro Muñoz Moreno. De una familia de 12 hermanos, Alejandro, a pesar del esfuerzo de sus padres, vivía carencias, pero él, siempre inquieto, dejó la escuela y trabajó para ayudar a la familia. Le gustaba la música y de hecho se unió a la banda del pueblo y aprendió a tocar el trombón. Era una persona muy inquieta. Siendo adolescente, se mudó a la ciudad de Monterrey para trabajar como peón de vía en los ferrocarriles. Y es ahí donde conoció a la persona que cambiaría su vida, Rolando Vera, que era luchador profesional y quien llegó incluso a vencer al Santo. Vera inmediatamente reconoció las habilidades deportivas de Alejandro y lo invitó a entrenar con él. El 31 de marzo de 1948 ya estaba listo, que fue su debut profesional. Esto fue en Laredo, en Texas. Ahí nació la leyenda, Blue Demon. Venció a Chema López y a partir de entonces la máscara nunca se separó del personaje y fue el héroe de muchos. La gran historia de Blue Demon comenzó cuando ganó el Campeonato Mundial Welter al Santo el 25 de septiembre de 1953 en la Arena Coliseo. Ahí pasó de ser rudo a convertirse en técnico. Se establece una lucha que todo México quería ver, y era que tenía que enfrentarse al Santo. La gente decía que era un hombre como de goma porque saltaba, daba unas patadas voladoras, las pinzas tan famosas que hizo y que nadie ha logrado. Incluso si ven sus películas, en las películas que él participa dentro del cine mexicano, cuando él sube a luchar, vean cómo es diferente en todo. Y sí, parecía que era de goma. Ahí es cuando empiezan a hacer la leyenda. Y además, a raíz de eso, hizo una gran carrera en el cine con muchas películas junto al Santo, que por cierto dicen por ahí que no era su amigo. En 1952, en plena época de oro del cine mexicano, el director Chano Urueta tuvo el encargo de realizar la primera película del género de luchadores, La Bestia Magnífica, protagonizada por Wolf Rubinsky y Miroslava. A partir de entonces, fueron decenas de producciones que convirtieron a las estrellas del ring en superhéroes nacionales y crearon una estética y una narrativa propia que convivía dentro y fuera del ring. Y esto era lo que pasaba en las películas. Si ustedes se fijan, Blue Demon en caso específico, pues dentro para subir al ring, pues daba todo como deportista, y cuando estaba abajo trataba de ayudar a la gente. Incluso ustedes ven que, por ejemplo, él siempre andaba de traje, por lo regular. Una persona que llegaba al camerino, traje, se ponía su máscara, salía a luchar, pero incluso ni siquiera en aquellos entonces, cuando se realizaban estas películas, pues había la forma de conocer su rostro. Digo, ya no es como antes, ¿no? Antes todo eso era muy respetado. Ahora en estos tiempos sí parece uno que va del pasado al presente, y antes sí, ahora no, y viceversa. Ahora muchas veces el aficionado, incluso entre compañeros, en lugar de apoyarse, pues andan viendo cómo hacer para que los enmascarados salgan sin tapa, y que muchas veces, por ejemplo, afectan la vida profesional. A veces no, porque incluso ha habido luchas en el que un enmascarado pierde y quizás renace con el mismo personaje pero sin máscara. Como les digo, Blue Demon nunca perdió su tapa, él murió enmascarado prácticamente. Y como parte de esto, pues no solo el Santo estuvo en auge en el cine, también Blue Demon, que hizo muchas películas con el Santo, hizo muchas películas en solitario, las que fueron muy buenas, y se convirtió también en uno de los favoritos.
Él protagonizó cerca de 26 películas de diversos géneros. Sus primeras 4 películas fueron de terror. Después participó en películas en el género de ciencia ficción, aventuras e incluso una extraña versión histórica con títulos como El mundo de los muertos, Blue Demon contra el poder satánico, Misterio en las Bermudas y Santo Blue Demon en la Atlántida. Es decir, era versátil, hasta eso era versátil. Cosa que se dice que Blue Demon siempre fue siempre le doblaban la voz todas las películas. Alcocer era un actor que tenía un voz, siempre lo ubico yo cuando la voz de Alcocer era una voz que era como exacta lo que era Blue Demon en cuanto a personalidad. No, también digo, a veces acompañado del santo por otros luchadores de época, Blue Demon podía ser una especie de superhéroe, de detective, un hombre sabio, un héroe del ring, cualquier personaje que podía ayudar a resolver el misterio narrado en la pantalla, como atrapar a un hombre lobo, por ejemplo, luchar contra mujeres extraterrestres, defender al mundo de zombies y vampiros e incluso de las momias de Guanajuato. El éxito de Blue Demon no se limitaba al cuadrilátero, también trascendía a otros ámbitos, ¿no? Entonces había gente que pensaba en ese momento que cómo era posible que sobre todo la gente extranjera, la gente que veía esas películas, la gente que no era del gusto de los luchadores, veía esas películas y se les hacía muy chistoso, o se les hacía no curioso, pero en forma despectiva. Era una cuestión poderosa de cómo un superhéroe mexicano podía vencer a todo tipo desde extraterrestres, vampiros, zombies, hombres lobo, solamente con el simple hecho de sus puños, de su fuerza, de su principal herramienta, que era la lucha libre, para combatir todo tipo de demonios o de fantasmas o de vampiros que se pudieran aparecer, incluso con personas. Por ahí hay películas donde lucha con seres humanos, gente de carne y hueso, solamente que malandrines. Él siempre estuvo en ese rollo de las películas y le encantaba, ¿no? Le encantaba que la gente, ya Blue Demon alcanzó no solo las arenas, las llenaba, también atiborraba los cines. Incluso hay gente que todavía sigue juntando para ver ciclos de películas de Blue Demon. Blue Demon comenzó a luchar en la Ciudad de México y su carrera ascendió velozmente. En 1949 fue nombrado novato del año e hizo pareja con Black Shadow, famoso por su lucha aérea. Y con él hizo una de las parejas más famosas de la lucha libre, y se les denominaba los hermanos Shadow. Por aquellos años, el Santo era luchador muy reconocido y querido por la gente del bando técnico, pero tanta era su rivalidad con Black Shadow, que era del bando rudo, y en 1952, durante una lucha histórica, venció al compañero de Blue Demon y trató de quitarle la máscara él mismo, lo cual va en contra de las reglas, y Blue Demon intervino, se abalanzó sobre el Santo y lo lanzó fuera del ring. Esta acción de lealtad provocó la admiración y cariño del público, pero también una rivalidad con la que el enmascarado de plata se enfrentó por mucho tiempo. Tras vencer al Santo, el 7 de agosto de 1953, Blue Demon lo retó por el Campeonato Mundial Welter. Aceptada la lucha, el 25 de septiembre del mismo año, Blue Demon aplicó una llave de su invención al enmascarado de plata, la estaca india, para así vencerlo y hacerse del deseado campeonato. O sea, le ganó al Santo, y entonces toda esa rivalidad arriba del ring, pues también era una rivalidad en la que se enfrentaban en las filmaciones. Se dice que no eran amigos, eran las dos personas muy respetuosas entre ellos, pero no eran amigos, no fue una amistad que los llevara a lograr otro tipo de cosas o pasar otro tipo de ámbitos. Simplemente luchaban, ganaran o perdieran, se daban la mano y hasta ahí. Filmaban, llegaban a los llamados, terminaba la película y hasta ahí. Nunca fue más allá de una rivalidad en la lucha,
y en el cine. Nunca se llegó a considerar como si tuvieran una amistad o fueran a tener en algún momento. Incluso cuando Blue Demon le gana al Santo, se vuelve técnico, y entonces eso fue como que eran las funciones a las que ellos participaban, donde eran rivales, pues era ver técnico contra técnico. Se dice que Blue Demon a lo largo de su carrera tuvo varias lesiones muy complicadas, muy graves. Una de ellas fue una fractura en las vértebras. Imagínense, las vértebras. En aquellos entonces, con la medicina a su tope de aquella época, pues no era como ahora, que ahora se puede operar cualquier parte del cuerpo, se pueden poner clavos, placas de titanio y todo ese rollo. Entonces él se enfrentó en una época muy complicada a ese tipo de lesiones. En el desarrollo de la lucha se tira un tope y el contrincante se quita y su cabeza choca contra la unión de cuerdas. El impacto hace que las vértebras se fracturan. Contaron testigos que explicaron que el luchador pasó 7 meses con un aparato ortopédico para estar en reposo, y esto desembocó en tristeza debido a su lesión. Imagínense una persona sumamente activa, no solo en el ring, sino también ante las cámaras de cine, estar 7 meses acostado. Eso es bien complicado, sobre todo como les decía, pues cuando la persona tiene esa vitalidad deportiva, cuando está uno acostado lastimado, pues sí tienden a bajar de peso, tienden a la depresión. Sin embargo, después de ese accidente vino uno más fuerte. Se fracturó el cráneo debido a un accidente en Oaxaca tras caer de un primer piso. Incluso el doctor Horacio Ramírez Mercado, jefe de los servicios médicos de la Comisión de Lucha Libre, un doctor reconocido, y no solo en el ambiente de la lucha libre, también en el box, explicó que tenía una hemorragia a nivel cerebral debido a la fractura del cráneo. O sea, esto sí estuvo fuerte, muy, muy, muy fuerte. No volvió a luchar porque ya no le permitieron subirse a un ring. Y en el año 2000 sufrió un infarto en el Metro Potrero. Murió en los brazos de Blue Demon Jr., su hijo. Entonces imagínense, él dio siempre lo máximo, siempre estuvo atento a su público, a su gente. Esos luchadores, esos íconos de la lucha de antaño, que se preocupan no solo por la apariencia, sino por estar en contacto con los aficionados, tanto los que iban a la lucha libre como los que iban al cine. Que antes era muy era una cuestión muy dividida, o era muy notoria, ¿no? Ahora no, ahora la gente ve las películas y les da la curiosidad de ir a ver a la lucha libre, que está en una función, de ver todo ese ambiente, todas esas cuestiones. Y por ejemplo, actualmente pues películas como aquellas que marcaron la época de oro del cine mexicano en cuestión de luchadores, pues no hay. Sí, hay algunas por ahí, Nacho Libre, que prácticamente es gringa, entonces no vale mucho, pero incluso estuvo la serie de Blue Demon, la biográfica, en la que cuentan toda la historia de este personaje. No, como siempre hay unas variaciones, ¿no? Como todos sabemos, pues siempre a lo que es el cine, aunque sea basado en hechos reales, pues se le mete un poco de ficción, se le adereza para la actualidad, aunque son películas de época, porque fue la biográfica. Aún así, las lesiones que tuvo Blue Demon, siempre él tuvo piques, él tuvo muchas ganas. Los piques que tenía, por ejemplo, el matemático, el Rayo de Jalisco, padre, es una lucha que se fue en Monterrey, ¿no? Fue una lucha que fue el 30 de julio de 1989, que fue cuando Blue Demon descubrió el rostro del Rayo de Jalisco. Y la misma suerte tendría el matemático, que también se atrevió a retarlo.
¿no? Después de ese regreso triunfal, de quitar esas dos máscaras, pues Blue Demon se retiró totalmente. Ya no pudo, ya no se lo permitieron. No solo la comisión, también los familiares. Y en algún momento él también pues, pensó, recapacitó y dijo, es tiempo de decir adiós. No obstante a eso, Blue Demon nunca se retiró, porque él continuó con su labor de promoción del deporte entre la infancia y jóvenes a través de la fundación y la creación de varios gimnasios. También narró su historia en su autobiografía Memorias de una Máscara, donde nos cuentan los detalles de su vida llena de aventuras, y es posible conocer la historia de este luchador dentro y fuera del ring, en una época en la que la lucha libre en México era el máximo deporte espectáculo y era una tradición, eran las funciones de lucha libre, y quizás hasta una costumbre que tenía la familia, ¿no? De ir a echar madres y a ver a sus luchadores preferidos. Por ejemplo, fue el miércoles 16 de diciembre del 2000, mientras volvía a entrenar, que se desplomó en las cercanías de su casa. Su hijo llegó al lugar donde alcanzó a encontrarlo con vida. Blue Demon murió en sus brazos. Al día siguiente fue enterrado en el Estado de México el emblemático luchador, quien hoy en día es un ícono de la cultura mexicana. Siempre sencillo, dedicado, noble y honorable. Tras décadas de regalarnos fantásticas luchas y hacernos soñar con sus aventuras en la pantalla, Blue Demon abandonó su cuerpo terrenal para tomar su lugar en el Olimpo de las leyendas nacionales y en esa arena celestial en la que están todos y cada uno de aquellos que dieron su vida por este deporte tan maravilloso, iba a decir tan popular, pero no en el sentido despectivo. Popular porque va toda la gente, todo tipo de gente ahora va a las arenas, todo tipo de gente recuerda esas leyendas que aunque no hayan vivido en carne propia esa experiencia de verlo luchar, simplemente con las revistas, con las fotos que se ven, con la serie que estuvo de Blue Demon, pues se da uno cuenta y puede uno agarrarle cierto cariño a ese personaje, a esa leyenda, a ese ser humano. ¿Me entienden? Entonces, incluso ahorita hay una exposición en el Museo del Estanquillo. Vayan a verlo, hay carteles, hay máscaras, hay escenas de películas, hay todo tipo de cosas de Blue Demon. Ahorita creo que va a estar hasta abril. Vayan al Museo del Estanquillo, abre a las 10 de la mañana. Está céntrico, está bonito, es una exposición muy bonita, muy sencilla, pero muy llena de orgullo por parte de él. Seguramente donde quiera que esté, él sabe que dejó una huella, no solo a la gente, a los aficionados, dejó una huella en el cine, una huella que no se ha podido seguir o continuar. Hemos sabido que por ahí se iban a hacer algunas películas, se iba a hacer alguna película, querían retomar otra vez el cine de luchadores. Pero bueno, ahorita es complicado hacer cine de ese tipo, de esa magnitud, y sobre todo competir con las grandes producciones americanas o de otros países que hay muchísima lana. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, para hacer películas de luchadores, de héroes nacionales, héroes que hacemos todo a punta de pierros de chingadazos, ¿no? De raquetazos, de patadas, de topes, ¿no? Blue Demon no volaba, no tenía un cochezazo, no tenía lana. Es un superhéroe adaptado a nuestra idiosincrasia como mexicanos. Entonces, este es un pequeño especial para Blue Demon, para darle esa perseverancia a través de la historia. Es solamente un granito de arena que podemos aportar aquí en Charlotte Media para que la gente sepa más de Blue Demon. Y si están interesados, si les gustó este video, pues sigan buscando información, porque información de Blue Demon hay muchísima. Incluso, por ejemplo, hay unos datos sobre Blue Demon que a lo mejor no conoces o no conocías, ¿no?
se convirtió en un ícono de la lucha libre mexicana, una estrella que nunca perdió su máscara. Y la apostó varias veces, ganó varias máscaras, ganó varias cabelleras, pero él nunca perdió. Incluso él se fue con su máscara. Fue el quinto de 12 hermanos de una familia dedicada a la agricultura en el pueblo de La Rinconada, allá en Nuevo León. A los 12 años decidió buscar fortuna en Monterrey, donde trabajó como abarrotero. Su primer lucha fue en Laredo, Texas, en contra de Chema López, al cual venció con cierta facilidad. Blue Demon tenía 26 años en aquellos entonces. Blue Demon y El Santo compartieron créditos en 12 películas y se retiró de la lucha libre en 1988 a la edad de 66 años. O sea, imagínense, todavía subía a luchar a esa edad. Un luchador muy longevo. Y tiene también mucho que ver con este rollo de que ahora las nuevas generaciones son luchadores que su carrera son más cortas por el tipo de lucha que desarrollan ahora. No, que yo no le veo nada de malo, cada quien y cada época marca sus diferencias y desgraciadamente pues cada época va marcando por las y ellos porque sí y nosotros porque no, pero pues ustedes se pueden ver las películas de Blue Demon, pues él no brincaba hacia afuera, no salía del ring, era luchar a ras de lona y unas llaves bastante buenas, o sea, llaves y contrallaves. No solo hay que saber llavear, hay que saber contrarrestar las llaves del rival de enfrente, ¿no? Entonces esto fue una pequeña parte de esa gran historia que tiene Blue Demon. Espero les haya gustado, espero le den like, compartan o comenten a este especial que le dedicamos con mucho cariño y mucho afecto a Blue Demon. Ya saben, la página es La Tercera No Es La Vencida, el programa es La Tercera No Es La Vencida y yo soy Cerbero Rojo, titular de este programa, y los espero próximamente en alguna entrevista que haré por ahí. Andaremos en la calle, andaremos en las arenas, andaremos aquí en el set, andaremos aquí en este espacio maravilloso. Nos vemos pronto. Recuerden, comenten, den likes y compartan. Charlotte Media, una pequeña plataforma que tiene varios programas. Tiene programas como Hoy Les Cuento con Jessy B, El Rapidín con Mía, San Lunes con Sergio, Ulises y Mía o Jimena. Tenemos sesiones a una luz con Mario Flores. Y así le vamos buscando más contenidos para tener contenidos variados para que ustedes nos apoyen y tengamos esa facilidad de seguir creando. Ok, entonces nos vemos en la próxima. Su amigo Cerbero Rojo les mando un abrazo y les mando la buena vibra que todos merecemos, todos necesitamos, y yo les ofrezco con mucha humildad. Hasta luego.